Okay, good morning, guys. How are you today? Well, chicos, recuerden. Ok, están golpeando en un momento. Ok, bueno, vamos acá. Ok, I close. Give me a moment. Mm, bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en el tema de la guía número 7, que es el tema de comparativos y superlativos. Em, este tema se va a caracterizar porque vamos a hablar de oraciones en cuanto a su adjetivo. ¿Quién me dice acá que es un adjetivo mientras que comparto? ¿Qué es un adjetivo, mis chicos? ¿Quién me dice? Como una característica, profe. Perfecto, sí, son cualidades, características que podemos percibir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, yo les digo a ustedes, imagínense un muñeco pequeño, triste y feo, ¿sí? Ustedes se imaginan un muñeco pequeño, triste y feo. Cuando yo digo las palabras pequeño, triste y feo, esos son adjetivos, ¿sí? Son cualidades, características que yo logro percibir. Bien, vamos acá. Listo. Entonces, vamos a dividir como tal esto entre comparativos y superlativos. La palabra comparativo significa que se va a comparar. Cuando yo digo que voy a comparar algo, ¿qué quiero decir? ¿A qué hace referencia a que se va a comparar algo? ¿A qué, mis chicos? A que cuando... Esperen, ya estaba viendo un regaño de mi jefe. Listo, ahora sí, sigamos. Entonces, cuando yo digo comparativo, quiero decir que voy a comparar, ¿sí? Comparar, decir que algo tiene más que otra cosa o tiene menos que otra cosa. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos del salón. Bueno, ustedes no se conocen, pero supongamos que se conocen, entonces vamos a decir que alguno de ustedes es el más alto o que alguno de ustedes es el más bajito o la más bajita o la más alta, o el más juicioso o el más indisciplinado, ¿cierto? También yo puedo comparar esas cualidades o adjetivos entre uno y otro. Entonces yo puedo decir que, digamos, voy a inventarme nombres. Voy a decir que Carol, no, acá hay una Carolina, ¿cierto? No, que Catalina es más alta que Mónica. O puedo decir que Mónica es más baja que Catalina, ¿cierto? Entonces, eso es comparar, ¿sí? Mostrar un adjetivo y decir quién tiene más que el otro, básicamente, o menos que el otro, ¿cierto? Bien, entonces vamos a comenzar. Utilizamos los adjetivos comparativos siempre entre dos cosas, ¿sí? Puede ser dos objetos, dos personas, dos lugares, ¿sí? Estoy comparando una cosa respecto a la otra. Bien. Bien, ¿qué más tengo que ver acá? Acá cuando hablamos de ejercicios, perdón, de adjetivos comparativos,
me voy a fijar sobre todo en el tamaño del adjetivo, ¿sí? Vamos a ver que el adjetivo puede ser corto o puede ser largo, ¿bien? Cuando el adjetivo es corto, hace referencia a que tiene entre una o dos sílabas, ¿cierto? Cuando tiene más de dos sílabas en adelante, ya se considera como un adjetivo largo. Bien, entonces vamos a tener que revisar eso tanto para comparativos como para superlativos, ¿cierto? Ahora vamos a concentrarnos por ahora en los comparativos, ¿sí? Cuando el adjetivo es corto, voy a agregar la terminación er, ¿listo? Seguido por la expresión dan, que significa que. Cuando yo agrego la palabra er al final del adjetivo, estoy diciendo más que. ¿Listo? Por ejemplo, acá, Bart is taller than Maggie. Bart es más alto que, acá dice más alto que Maggie. ¿Listo? O podemos decir que Maggie es más pequeña que Bart. ¿Cómo diríamos que Maggie es más pequeña que Bart? ¿Cómo se dice pequeño en inglés? Guys. Little. Ok, little es una opción. O la otra es small, ¿cierto? Small, Small. sí. Ajá. Entonces, para decir que Maggie es más pequeña que Bart, vamos a decir Maggie is smaller, small es el adjetivo, agrego la terminación er, than, que es el que me va a conectar una cosa con la otra, y el complemento que sería Bart. Maggie is smaller than Bart. ¿Bien? Listo. Veamos, hay algunas reglas y es que cuando el adjetivo termina en Y, por ejemplo, happy, funny, lazy, happy es feliz, funny es divertido, lazy, what is lazy? Do you know? Perezoso. Lazy es perezoso, ¿bien? O perezosa. ¿Qué hacemos? Cambiamos la Y por la I latina y ahí sí agregamos la terminación ER. No se nos puede olvidar, agregar la conexión DAN. ¿Listo? Si no agregamos esto, no va a tener sentido. Sin embargo, también tengo que decirles que no siempre podemos utilizar DAN. También hay conectores como son AS. ¿Listo? Por ejemplo, Lisa is the most intelligent as Carl Sagan. I don't know, ¿sí? Vamos a decir que Lisa es tan inteligente como Carl Sagan, por ejemplo, ¿sí? Ese es un tipo de comparación, ¿bien? Y as es una expresión que también se utiliza para comparar, ¿bien? Entonces podemos utilizar than, que es la forma tradicional, o as, pero entonces el problema con as, o bueno, no el problema, sino la característica de utilizar as, es que tiene que ser, digamos, como el mismo nivel, ¿sí? Como que tiene que quedar igual. Bien, entonces veamos el ejemplo. Lazy pasaría a lazier than. Homer is lazier than Lisa. Homero es más perezoso que Lisa. ¿Ven el ejemplo? Entonces, tanto para comparativos como para superlativos, si el adjetivo termina en Y, hay que cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación, ya sea ER o EST, que es la de superlativos. Bien. Hay otra regla, y es que cuando el adjetivo está como consonante, vocal, consonante, vamos a tener que duplicar la última consonante. ¿Listo? Por ejemplo, está big, que es grande. Big es consonante, vocal, consonante. Hot, que es caliente. Hot es consonante, vocal, consonante. O fat, por ejemplo, que es gordo. Está consonante, vocal, consonante. ¿Bien? Entonces,
¿qué hay que hacer? Hay que agregar, hay que duplicar la última consonante y ahí sí agregar la terminación correspondiente a comparativo o superlativo. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando el adjetivo es grande? ¿Sí? Cuando ya es largo. ¿Qué hacemos? Al adjetivo no le vamos a hacer nada, no le vamos a agregar la terminación ER o EST. ER para comparativo, EST para superlativo, no. Vamos a agregar la palabra more antes del adjetivo. ¿Listo? Esto es solo para comparativos, ¿cierto? Entonces, para comparativos, cuando el adjetivo es largo, vamos a agregar la palabra more, que significa más, el adjetivo, y pues no nos puede faltar el conector than. Entonces nos queda, Maggie is more beautiful than Mr. Burns. Maggie es más bonita que el señor Burns. Otro ejemplo de adjetivo largo, por ejemplo, expensive, o por ejemplo, intelligent, o por ejemplo, satisfactory, satisfactorio. ¿Sí? Son adjetivos largos que cuando yo los utilizo de forma comparativa, no le voy a hacer nada al adjetivo, pero voy a agregar la palabra more antes. ¿Listo? More beautiful. Ahí no dice beautifuler o intelligenter o expensiver, no. More beautiful, more intelligent, more expensive, sí, whatever. Entonces, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, ahora también hay otra cosa, sí, que pasa con algunos adjetivos, y es que para estos tres adjetivos, que es bueno, malo y lejos, cuando yo los voy a pasar a comparativo o superlativo, cambian. Quiere decir que no existe gooder, no existe badder, no existe fatter. Existe better than, existe worse than, o fatter o footer than. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta que cuando vamos a comparar, por ejemplo, vamos a decir que, hablando de equipos de Colombia, yo no sé de fútbol, es un ejemplo, ¿listo? Vamos a decir que, digamos que la Equidad es mejor que el Junior, ¿cierto? Estamos comparando. Entonces, vamos a decir, the Equidad team is better than Junior team. Es mejor que Junior, ¿cierto? Pero yo no voy a decir gooder than, no. Gooder no existe, existe better, ¿bien? Good cambia a better. O puedo decir, Junior es peor que la Equidad. The Junior team is worse than Equidad team. I don't know, whatever, ¿sí? Entonces, bad, entonces bad. Bad cambia a worse. ¿Listo? Peor que o más malo que. ¿Listo? Y far es lejos. Entonces, más lejos que puede ser cualquiera de los dos. ¿Listo? Farther o further significan lo mismo, lejos. Bien, y much cambia a more. ¿Listo? Esto de much cambia a more, pues lo vemos en las estructuras cuando, por ejemplo, agregamos more antes del adjetivo cuando es largo. ¿Listo? Bien, sigamos. Ok, acá están las reglas, digamos que más simplificadas. Si quieren le toman foto, pantallazo. Acá están significadas. Entonces, cuando agregamos ER, cuando son cortos, tenemos que cambiar la Y a la I latina. Cuando es consonante, vocal, consonante, ¿sí? Por ejemplo, fat, big, hot y entre otros, tenemos que duplicar la última consonante. Cuando son largos los adjetivos, tenemos que agregar la palabra more, y que tenemos los adjetivos irregulares que son good, bad y far. ¿Bien? Ok, bueno, entonces ahora vamos con los superlativos, ¿listo? Estábamos viendo los comparativos. Comparativo porque compara, ¿sí? Dice quién es más que o quién es menos que, ¿bien? Cuando hablamos de superlativos es cuando de un grupo yo resalto una cualidad, una de todo el grupo.
Entonces, por ejemplo, estamos acá, el curso. Entonces vamos a decir, ¿quién de todos nosotros es el más alto? Les va a decir mi teacher, yo. No nos conocemos, no nos hemos visto, si no hemos compartido, entonces no podemos decirlo, ¿sí? Sin embargo, podríamos, ¿sí? Bien, digamos, por ejemplo, ¿quién es el que más participa? De acá, ¿quién es el que más participa? A ver, yo diría, déjenme ver quién está. Jessica. Yo diría que Jessica es la persona que más participa de este grupo, ¿sí? Entonces diría, eh, Jessica is the most, voy a decir que intelligent, pero no quiere decir que los demás no lo sean, sino simplemente es para hacer el ejemplo. Jessica is the most intelligent student in the course. Jessica es la estudiante más inteligente del curso. Es un ejemplo, ¿listo? No estoy diciendo que los demás no lo sean, es simplemente para aclarar, ¿bien? Entonces, cuando yo utilizo la estructura superlativa es cuando voy a decir el que más. No estoy comparando, estoy destacando, estoy sacando del montón la cualidad que más va a resaltar. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el cantante más famoso del mundo? ¿Quién me dice? El que es más famoso de todos. ¿Juanes? ¿Cuál? Oh my God, ¿del mundo? Del mundo. De Colombia podríamos decir que Juanes, pero yo diría que Shakira. Pero del mundo, Por ahí Nicky Jam. ¿del mundo? No, Michael Jackson, guys. Michael Jackson es el cantante más famoso del mundo, ¿sí? Es quien más ha tenido reconocimiento y que lo conoce en cualquier parte del mundo. Nicky Jam, yo diría que es más de Latinoamérica que del mundo, pero pues es famoso, sí, es famoso, más sin embargo, Michael Jackson sería más famoso. Yo sacaría a Michael Jackson del montón de famosos que hay. Michael Jackson, perdón, sería el más famoso, ¿bien? Entonces, ¿cómo diría que Michael Jackson es el cantante más famoso del mundo? Sería Michael Jackson is the most famous singer in the world. ¿Mm? Y estoy sacando una cualidad del montón. En este caso, la cualidad sería la fama, ¿cierto? Bien, entonces, ¿me hice entender? ¿Se entendió la diferencia entre comparativo y superlativo? Por ejemplo, si yo le pregunto a Freddy Contreras, dame un ejemplo de superlativo, un ejemplo de cualquier cosa que se te ocurra, pero utilizando la estructura superlativa en español, todavía no en inglés. Freddy Contreras. No, Freddy Contreras no está. Freddy Contreras a la 1. Freddy Contreras a las 2. Freddy Contreras a las 3. Ok, bueno, otra persona. A ver, Brian Ávila. Es solamente para ver si entendieron o no la diferencia entre superlativo y comparativo. Si no entendió, pues vuelvo y le explico, pero necesito saber la respuesta. Brian, where are you? Profe escribió por el chat. Ok, bueno, listo, no importa, trabajamos así. Bien, Brian, dame un ejemplo con superlativo, ¿sí? Con la escritura superlativo. Algo que vayas a destacar, no importa. A ver, por ejemplo,
el mejor equipo de Colombia o lo que quieras, ¿sí? Cualquier cosa, el caso es que se entienda que la estructura es superlativa. Te espero. Esta clase va hasta las... 10:15. Sí, ok. Bueno, ¿y qué pasó con Brian? I'm waiting for you, man. Rápido, muévete. Ya, a ver, ¿qué dijo? Ay. Ok, bueno, de nuevo, chicos. Una cosa es comparar y otra cosa es utilizar la estructura superlativa. Cuando decimos superlativo es cuando destacamos una cualidad del grupo, cuando decimos el que es más, ¿sí? El más bonito, el más feo, el más chistoso, el más aburrido, o la más juiciosa, la más atlética, la más detallista, la más bajita, la más alta, ¿bien? Entonces, superlativo es cuando destacamos, ¿bien? Por ejemplo, podemos decir, el cantante más famoso del mundo. Hay uno solo, estoy destacando es a uno del montón. Cuando estoy destacando, por ejemplo, a, digamos, la prenda que más me gusta de mi armario, ¿sí? Es esa prenda, no son las otras, es una sola, ¿sí? Eso es lo superlativo, lo que yo destaco. Entonces, Brian, por favor, dame un ejemplo de superlativo. Chicos, todos, escriban un ejemplo de superlativo al chat, en español, ¿sí? Un ejemplo de superlativo, el más, algo que a ustedes se les ocurra. Por lo menos en español se podría decir que, por lo menos en el equipo de fútbol de Colombia, se podría Digamos, decir sí, Cuadrado es el más destacado en el equipo. digamos que estamos destacando a Cuadrado, ¿sí? Es el que más mete goles, el que más hace mejores jugadas, ¿sí? El que más, ese es el que destaca. El mejor pintor del mundo es Picasso. Perfecto, Derly. Eso es destacar, sacar en cuenta, sacar un Destaca, adjetivo del profe. montón. Ujú. Brian, espero tu ejemplo. Bien, entonces, eso es. Ahora, cuando entramos en, digamos que Carolina, el ejemplo de Carolina es válido, pero no está haciendo referencia a lo superlativo. Digamos que lo correcto sería que esa blusa es la más cara del lugar, ¿sí? Porque, digamos, cuando dices no quiero esa blusa, está carísima. Sí, es un ejemplo de superlativo, pero no es tan evidente. Lo evidente sería decir que esa blusa es la más cara. ¿Listo? Em, por ejemplo, la mejor banda masculina de música. ¿Cómo así frío el más frío? ¿A qué te refieres, Brian? ¿Cómo así frío el más frío? Por ejemplo, vamos a decir que, a ver, en Colombia, ¿cuál es el lugar más frío? Pues Bogotá. Bogotá es el lugar más frío de Colombia. ¿Y cuál es el más caliente? Yo diría que Florencia, Caquetá, porque eso es un infierno. Qué pena si alguien es de allá, pero allá es muy caliente. La Guajira. Oh, sí, yo nunca he ido a La Guajira. Bueno, sí, La Guajira. Ujú. Bien. Ese teléfono es el más caro de todos. Muy bien. La marca Gucci es la más cara, pero ¿en cuanto a qué? ¿De qué grupo? Porque sí, es la más cara, pero es bueno que también definamos de qué es lo más caro. El peor género musical es el reggaetón. Perfecto. No estoy diciendo que esté de acuerdo con la opinión, pero está perfecto porque estás destacando algo negativo, pero lo estás destacando. Y eso también es superlativo. Cuando decimos es el peor de todos o es el peor de su género, eso también es destacar. Destacar de manera negativa, pero destacar. Bien. Eso que me contaste es buenísimo. No, no, eso no es tan superlativo.
no diría que es tan superlativo, es más una expresión, pero no estás diciendo que es la mejor de todas, sino que es bueno y ya, pero no que sea la mejor. Cuando hablamos de superlativo es porque es el que más, en este caso sería el mejor. Yo soy la hija más bonita de mi mamá, bueno, también está bien. Colombia es el mejor equipo del mundo, bueno, listo, eso es. Pues bueno, ahora vamos a pasar todas esas oraciones a inglés, pero entonces stop, paremos ahí. Vamos a ver entonces de qué se trata el superlativo. Al igual que veíamos con los comparativos, vamos a manejar las mismas reglas y es el tamaño del adjetivo. Si el adjetivo es corto, vamos a agregar la terminación EST. Para comparativos es ER, para superlativos es EST. Pero no es suficiente agregar la terminación EST. También tengo que agregar el artículo de. ¿Listo? Primero va a ir el artículo de, luego va el adjetivo con la terminación EST. ¿Listo? ¿Por qué es importante agregar el artículo de cuando la oración es superlativa? Es importante porque el artículo de lo que me va a hacer es diferenciar, el que me va a decir es que es el cantante, es la artista, es la actriz, ¿sí? Estamos hablando es de ella, no de los otros, es de esa persona o es de ese objeto o es de la cualidad o de lo que sea que estemos hablando, ¿listo? Pero es porque estamos hablando es de ese, no de los demás, del que destaca, de el mejor o de el peor en su defecto, ¿cierto? Pero para poder destacarlo, ¿sí? Para poder diferenciarlo de los demás, necesito utilizar el artículo de, que es el que me da cuenta, pues, de, digamos, de esa diferencia principal respecto a los demás. Bien, listo. Entonces veamos el ejemplo. Acá tenemos que el adjetivo es rich, es corto. Vean, solamente tiene una sílaba, rich. Rich es rico, ¿listo? O rica. Mr. Burns is the richest in Springfield. El señor Burns es el más rico de Springfield. ¿Ven? Entonces acá estoy destacando al hombre que más dinero tiene en Springfield. Es decir, que el montón de gente que hay en Springfield, Mr. Burns es el más rico. ¿Bien? Bueno, veamos más ejemplos. Las mismas reglas. Si el adjetivo termina en Y, voy a cambiar la Y por la I latina y agrego la terminación EST. ¿Listo? Entonces, Fanny cambia a the funniest. No se nos puede olvidar el artículo de. ¿Listo? Acuérdense que es el que nos va a diferenciar. A diferencia de la estructura comparativa que veíamos que se agregaba funnier than. Acá es the funniest. Y en comparativo era funnier than. Acuérdense que la palabra than era clave para decir qué se estaba comparando con qué se estaba comparando, ¿cierto? ¿Cierto? Perdón, respecto a qué. En cambio, en la superlativa estamos destacando y estamos diciendo el más divertido. Krusty is the funniest clown in Springfield. Krusty es el payaso más divertido de Springfield. El más, ¿ven? Fanny termina en Y, se cambia la Y por la I latina y nos queda funniest, the funniest. Bien, lo mismo, si el adjetivo es consonante o consonante, voy a duplicar la última consonante y agrego la terminación EST. ¿Ven? Lo mismo con big, que es grande, biggest, the biggest, o gordo, que es the fattest, o caliente, que es the hottest, el más caliente. El, digamos, Guajira is the hottest place in Colombia. La Guajira es el lugar más caliente de Colombia. Y el más frío sería cold. ¿Cómo decimos que Bogotá es el lugar más frío de Colombia? Todos escriban, a ver, según lo que entendieron. Cold.
Frío es cold. Ya les escribo el adjetivo. Ahora, teniendo en cuenta la estructura, escriban ustedes en el chat. Bogotá es el lugar más frío de Colombia. A ver, ¿cómo les va? Bogotá is the coldest place in Colombia. Perfect, Dani. It's okay. Easy or difficult? Dani, ¿difícil o fácil? Pues fácil, profe. Easy. Yes, very good. Eso es, ¿listo? Bien, la otra regla es, de acuerdo al tamaño, acuérdense que si tiene de 2 sílabas en adelante, vamos a considerarlo como adjetivo largo, ¿bien? Cuando el adjetivo es largo, es grande, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? En el caso de la estructura superlativa, vamos a agregar la palabra the most, ¿listo? The most, ¿qué significa el más? ¿Bien? En comparativo, ¿cuál era? ¿Quién me dice? En comparativo, ¿qué palabra era la que se agregaba? Dan, No. Dan se agrega siempre, pero cuando el adjetivo es largo hay que agregar una palabra. En el caso de superlativo es the most. Y en comparativo, More. more, very good. ¿Quién me dijo? Brandon, profe. Brandon, very good, Brandon. Brandon, what is your last name? Hoyos, profe. Brandon Hoyos. Ok, muy bien. Entonces, en comparativo era more, en superlativo es the most, que es el más. Bien. Por ejemplo, acá está dangerous. Dangerous es peligroso. Dangerous es un adjetivo largo, tiene de 2 sílabas en adelante, tiene dangerous, tiene 3, ¿cierto? Entonces, vamos a agregar la palabra the most antes del adjetivo y pues el complemento. Entonces, veamos qué dice. Fat Tony is the most dangerous gangster of the Springfield Mafia. El gordo Tony es el criminal más peligroso de Springfield, de la mafia de Springfield. Gangster, criminal, bajo mundo, sí, gangster. Esta palabra es muy, muy común en Estados Unidos, de gangster, de gangsta. Bien, entonces, ¿quedó claro? Para comparativos es more, para superlativos es the most. Bien. Ok, acuérdense que cuando el adjetivo es largo, no se le hace nada al adjetivo, no se le agrega ER ni EST. Se le agrega es la palabra antes, que para comparativos es more y para superlativos es the most. Acuérdense que es el más. Bien, y en cuanto a los adjetivos irregulares, en comparativos veíamos que good cambiaba a better, ¿cierto? En superlativos cambia a the best, el mejor. Acuérdense que no es cualquiera, es el mejor. Bad cambia a the worst, el peor. The worst. En comparativos era worse. Far, que es lejos, cambia a the farthest o the furthest. En comparativos era farther o further. Bien, entonces acuérdense, no existe goodest, no existe baddest, no existe farthest. Existe the best, the worst, the farthest o the furthest. Bien, entonces, ¿cuál es el... A ver, todos escriban cuál es el mejor equipo de fútbol para ustedes, ¿sí? El que ustedes crean el mejor, no importa. Para ustedes, ¿cuál es el mejor equipo del mundo?
Escriban acá al chat, los leo. ¿Cómo dicen cuál es el mejor equipo del mundo? Por ejemplo, yo no sé de fútbol, pero yo diría, yo no sé, me disculpan la ignorancia, yo diría que, no es que no quiero decir, me voy a inventar uno, voy a decir que eh, equipo Papitas es el mejor equipo del mundo, ¿cierto? Papitas team is the best team of the world. ¿Mm? Papitas team is the best team of the world. Sí, pero tienen que decirme cuál es el mejor, o sea, escribir la estructura. No me refiero a que me indiquen cuál, sino a que me escriban qué es el mejor. Colombia is the best team in the world. Argentina is the best team in the world. Brazil is the best team in the world. The best football team, whatever. Lo importante es que se entienda que estamos hablando de forma superlativa. El mejor, acuérdense, digamos, de esto del mejor curso del colegio. No sé, ciclo 5 is the best course of the school. El mejor. ¿Listo? Bien, entonces tenemos el mejor, pero también tenemos el peor. Perfect. Vamos a ver cómo dijo yo Andrea. Manchester City is the best team in the world. Perfect. Is okay. Bien, muy bien. Esa es la estructura. The worst es el peor. Bien. Y acá tenemos pues el resumen como tal de las reglas, que son las mismas tanto para comparativos y superlativos. Sin embargo, hay una diferencia y es que no es lo mismo comparar que destacar. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces en estos 10 minuticos que nos quedan vamos a revisar la guía. Esperemos que esto cargue. A ver si tienen alguna duda respecto a algún punto. PSG is the best team in the world. Colombia is the best team in the world. Okay. Argentina is the best team in the world. Junior is the best team in the world. Sorry for saying about Junior. Okay, very good. Bueno, esperemos que cargue y vamos a ver la guía. Aunque solo nos quedan 5 minutos, espero que esto cargue ya. Ok. Vamos aquí a 5. La guía 7. Oh my God, this is really slow, guys. Okay. Wow. Bueno, entonces acá al inicio lo que hace es que nos explica la guía como tal cuáles son los comparativos y superlativos. Acá están los ejemplos, por ejemplo, el adjetivo tall es corto, entonces vamos a agregar la terminación ER en cuanto a comparativo y en cuanto a superlativo la terminación EST, sin olvidarnos por supuesto del artículo de. Bien, acá hay más ejemplos, acá están algunos de los irregulares. Perdón, estos son los irregulares y los anteriores eran el de consonante, vocal, consonante. Bien, entonces acá tenemos la actividad. ¿Qué hay que hacer acá? Acá hay que elegir cuál es el adecuado. Entonces veamos el primero. My mother is than my father. Bien, para comenzar, ¿qué tipo de oración es esta? ¿Comparativa o superlativa? My mother is than my father. Comparativa, Comparativa. ¿Y cómo supieron que es comparativa? porque está diciendo que mi madre es
más vieja que mi padre, Mayor. Sí, pero ¿cómo sabes? Hay una palabra específica que porque dice que es una comparación. es más, Bueno, no es tanto por eso, es por esta palabra que está acá, por la palabra Jan, ¿sí? Y como lo dijiste perfecto, está haciendo el contraste entre la madre y el padre, ¿cierto? Como acá nos está mencionando con quién es la comparación respecto a quién es la comparación y tenemos el conector dan, de una sabemos que es una oración comparativa. Si es comparativa, entonces ahí sí ya pasamos a ver el adjetivo. El adjetivo es all, pues porque todas las opciones nos brindan all, ¿cierto? Pero ya sabemos que es comparativa. Entonces, ¿es correcto que yo elija esta opción? A ver, alguien al que yo le pregunte, ¿listo? A ver, a Valentina Romero. Valentina, ¿es correcto que yo elija esta opción para esta pregunta? Valentina, rápido porque se nos acaba el tiempo. Alguien que me diga, alguien, cualquiera. ¿Está bien o no que yo elija esta opción para esta pregunta? mm, Sin miedo, díganme. Rápido. No, chicos, díganme. no Rápido. está ¿Está mal, bien o no? profe. No está bien, ¿Por No, profe, qué? yo pienso que está mal. Está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está porque mal? ahí dice la más vieja y ahí no la está comparando, Está sino comparándola, está no la afirmando que está ella es la más destacando. vieja. Entonces, Es la opción older, correcta, profe. ¿cuál sería? A, B, C o D. B, La B. B, La perfecto. B. Es perfecto. Es comparación, ¿cierto? Estamos es comparando, por ende, la estructura es con la terminación R. Bueno, creo que alcanzamos a hacer otra. Bueno, esto es lo mismo, elegir cuál. Acuérdense que si termina en Y, hay que cambiar la Y por la I latina, que si es consonante, vocal, consonante, hay que duplicar la última consonante. Por ejemplo, esta. I think Mary is woman I have ever seen. ¿Comparativa o superlativa? Yo pienso que Mary es mujer que alguna vez haya visto. ¿Comparativa o superlativa? Rápido, rápido. superlativa. Superlativa, profe. Perfecto. ¿Cuál es la opción correcta? ¿A, B, C o D? B. B, perfecto. The La B. most beautiful, perfecto. No puede ser the beautifulest porque es un adjetivo largo, así que no agregamos est cuando el adjetivo es largo. Agregamos the most, ¿bien? Y bueno, igual, no alcanzamos a ver toda la guía, pero si tienen dudas, preguntas, lo que necesiten, si necesitan comprobar si está bien, me dicen. Igual yo ya he calificado algunos que me han enviado y perfectos. Entonces, creo que este es un tema que ya conocían. Entonces, nada, cualquier cosa me preguntan, me dicen y yo les respondo. Entonces, eso sería todo por hoy. Thank you for being here and bye bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Thank you, teacher. Goodbye, Bye, teacher. teacher. Okay.